Fiscalía somete a extinción del derecho de dominio 227.000 hectáreas de tierras baldías que habían sido ocupadas por las disidencias de la guerrilla de las FARC. El gobierno asegura que 293.000 hectáreas que pertenecían a las FARC en la Macarena Meta fueron recuperadas. Sorpresiva declaración del Papa Francisco. Dice que es mejor ser ateo que un católico hipócrita y censura la doble vida de muchos católicos. El antropólogo Wilder Guerra fue designado hoy como nuevo gobernador de La Guajira. Tras el acuerdo para la terminación del contrato de la Ruta del Sol 2, el Invías asumirá las obras más urgentes de este proyecto. Primeros enfrentamientos entre cocaleros del sur del país y la nueva campaña de erradicación forzosa puesta en marcha por el gobierno. Cancillería logra segunda repatriación de colombiana condenada en China por tráfico de drogas. Gremios de la producción pidieron al Banco de la República bajar sus tasas de interés para reactivar el crecimiento de la economía colombiana. Niños en Bogotá inician consumo de drogas desde los 8 años. Alcaldía anuncia licitación para mejorar seguridad en entornos escolares. Habrá perros antinarcóticos. Debuta bien Colombia en Suramericano Sub-17. Selección derrota a Ecuador. Tucumán de Argentina elimina a Junior de Copa Libertadores. Santa Fe eleva su invicto y su arquero llega a 774 minutos sin gol. Lo que nació en las calles como un símbolo de rebeldía, ahora se toma la decoración de nuestros hogares. Les hablo del graffiti. Al final de la emisión, cómo esta manifestación artística se convierte en una de las más influyentes de nuestro tiempo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Revolcón en la Corte Constitucional. 2. ¿Quién será el nuevo superfinanciero? 3. Yo siempre, al levantarme, piso primero con el pie derecho. Un precandidato se levantó hoy con el pie izquierdo. Pobre. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. En una operación conjunta, la Fiscalía, el Ejército y la Armada ocuparon 277.000 hectáreas de tierras baldías a la guerrilla de las FARC y sus disidencias. La extensión de los predios, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, equivale a 2 veces el área de la ciudad de Medellín. Los bienes ocupados por la Fiscalía superan los 282.000 millones de pesos. Según la investigación, pertenecían a los frentes primero, séptimo, 40 y también a Casio Medina, al mando de John 40 de las disidencias de la guerrilla de las FARC. La investigación, según el fiscal Martínez, determinó que estas propiedades se obtuvieron gracias al producto del narcotráfico y minería ilegal, especialmente a la explotación ilícita de coltán, que corresponden a disidencias de las FARC y a excombatientes de las FARC. Hemos congelado con fines de extinción de dominio bienes por un valor cercano a 282.000 millones de pesos. Los bienes ocupados se encuentran en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca y parte del sur del departamento de Bolívar y estaban en poder principalmente del bloque oriental disidentes de la guerrilla de las FARC. Los beneficios de los subrogados penales que pueda haber no son incompatibles con el ejercicio de las acciones contra los bienes ilícitos. El alto funcionario explicó que los bienes incautados irán al Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras justamente para reparar a las víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, precisó que este procedimiento de incautación de bienes no va en contra de los lineamientos del acuerdo de paz con esa guerrilla. El director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, reveló que 293.000 hectáreas de tierra de las FARC en la Macarena Meta fueron recuperadas por el Estado y serán entregadas a los campesinos de escasos recursos. Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, aseguró que las 193.000 hectáreas recuperadas en el oriente del país pasarán al Fondo Nacional de Tierras, creado durante los acuerdos de La Habana. La Fiscalía General de la Nación a la fecha nos ha pasado 293.000 hectáreas en la zona de la Macarena, en la Orinoquía colombiana. Nosotros seguimos comprometidos y trabajando con la justicia colombiana para que cualquier criminal pierda la propiedad que tiene sobre la tierra. Precisamente el presidente Juan Manuel Santos entregó los títulos a 462 familias en el departamento del Cauca. Porque es formalizar los sitios donde la semilla de la paz va a crecer y que todos tenemos que cuidar. Por lo menos 180.000 familias en todo el país están a la espera de obtener los beneficios de este fondo de tierras. Y en Popayán, el presidente Juan Manuel Santos lideró la primera reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad Nacional que se encargará de proteger a líderes sociales y guerrilleros de las FARC durante su transición a la vida política.
La comisión que encabeza el presidente Juan Manuel Santos está integrada además por la Fiscalía, la Defensoría y los ministros del Interior y Defensa, entre otros. El mandatario aseguró que no permitirá una masacre de líderes como la ocurrida con la Unión Patriótica en el pasado. Para que los colombianos puedan hacer política, trabajar por sus libertades, trabajar por sus comunidades, trabajar por las víctimas, sin ningún temor, en todo el territorio nacional. Tras la instalación de la Comisión de Seguridad aquí en Popayán, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que ya hay por lo menos 50 capturados implicados en asesinatos y amenazas contra líderes sociales en todo el país. Hay 12 casos con imputaciones por autoría establecida. Hay 50 personas privadas de la libertad y hay 66 personas vinculadas. El jefe de Estado le ordenó al ministro de Defensa acelerar la ocupación de territorios que dejaron las FARC. El comandante del Ejército General Alberto Mejía reveló que cerca de 300 guerrilleros, aproximadamente el 5% de los militantes de las FARC, han entrado en disidencia durante los primeros 6 meses del cese bilateral del fuego. El comandante del Ejército explicó que hasta el momento la disidencia de las FARC está dentro de los cálculos internacionales previstos para este tipo de proceso del fin del conflicto. Son cifras pequeñas que al momento nos permiten garantizar que únicamente está entre el 5-6% de las FARC hoy en disidencia. Las disidencias más grandes están en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. En el bloque oriental, los frentes primero, séptimo, 44 y Acacio Medina, y en el bloque sur, los frentes 14 y 64. Eso es lo aceptado. Ya hemos tenido múltiples combates con las disidencias, capturas de disidencias. En estas cuentas el ejército no suma a los guerrilleros que abandonaron las filas de las FARC, pero que no se tiene información de que hayan conformado nuevos grupos ilegales. El Papa Francisco volvió a criticar a ciertos miembros de su propia iglesia y declaró que es mejor ser ateo que uno de muchos católicos que llevan una doble vida de hipocresía. El clero en Colombia reaccionó favorablemente a esta declaración del sumo pontífice. Desde la Universidad Javeriana informa Carlos Ruiz. Carlos, adelante con toda la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Papa Francisco ha sorprendido al mundo católico con esa declaración, señalando que es mejor ser ateo que un católico hipócrita y calificando de escandaloso que los católicos, algunos, vayan a misa y después salgan y no practiquen lo que predica la religión católica. El padre Carlos Novoa es doctor en teología, es sacerdote jesuita de la misma comunidad del Papa Francisco. ¿Está de acuerdo con esto? Sin duda. Yo soy muy católico. Yo voy siempre a misa, pertenezco a una u otra asociación cristiana, pero mi vida no es cristiana, no pago los salarios justos a mis empleados, exploto la gente, hago negocios inmorales, lavo dinero, fruto del delito, ha dicho hoy el Papa Francisco. Por esto, afirma él, es mejor ser ateo que uno de muchos católicos que llevan una doble vida de hipocresía. Tiene toda la razón el Papa Francisco. Lo fundamental de la vida cristiana es la práctica del amor. No es quien dice Señor, Señor, quien se salva, sino aquel que hace la voluntad de Dios, que es generoso, que no roba, que se entrega a los demás. Muchas gracias. El padre Carlos Novoa, como les decíamos, es doctor en teología y es de la comunidad de los jesuitas a la que pertenece el Papa Francisco. Con Carlos Ruiz, desde la Universidad Javeriana, CMI, La Noticia. Mire, Carlos, pues el cardenal perimado Pedro Rubiano retomó de una frase del Papa Francisco para decir que la Iglesia llora con amargura el pecado de sus hijos y pide perdón por los casos de abuso sexual contra menores en los que han resultado implicados sacerdotes. El cardenal primado Rubén Salazar respondió a la directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, quien lo había emplazado para que se pronunciara ante lo que llamó la grave inquietud generada por el caso del obispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, quien dijo que también tienen responsabilidad los padres de los niños abusados por sacerdotes pederastas. La protección de niños y adolescentes es prioridad absoluta, dijo el cardenal Rubén Salazar, que advirtió que la Iglesia tiene cero tolerancia ante cualquier denuncia de abusos de menores por parte del clero. La Iglesia llora con amargura el pecado de sus hijos y pide perdón, dijo el cardenal, recordando palabras del Papa Francisco. El general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, confirmó los primeros choques entre campesinos cocaleros del sur del país y los trabajadores del nuevo plan de erradicación forzoso puesto en marcha por el gobierno. Durante más de 12 horas estuvo cerrada la vía que comunica a Pasto con el puerto de Tumaco por intensas protestas promovidas por los cultivadores de hoja de coca que se oponen al plan antidrogas que puso en marcha el gobierno, que implica la erradicación forzosa de 50.000 hectáreas. Si no tenemos una respuesta
correcta de parte del Estado y todo el comisionado de paz y los demás, aquí no estaremos hasta última hora. El director de la policía dijo que han buscado evitar los choques con la población y que no detendrá la campaña de erradicación. Para que no utilicen las vías de hecho y utilicen las vías normales que están adecuadas para generar alguna manifestación, no tenemos ningún inconveniente, pero si hay que actuar en el marco del uso de la fuerza, pues se actúa. Tumaco es el municipio con más hoja de coca en el país, 16.000 hectáreas sembradas según el más reciente informe de Naciones Unidas. Por su parte, la Corte Constitucional le solicitó al Gobierno Nacional explicar si realizó consultas previas sobre la erradicación de cultivos ilícitos en zonas de territorios indígenas. La petición la hizo la Corte Constitucional tras iniciar el estudio Decreto 249 de 2017 firmado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, mediante el cual se facultó a la policía a iniciar el proceso de contratación de los grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos. Concretamente, la Corporación Judicial pide que se explique si el gobierno realizó consulta previa con las comunidades que podrían verse afectadas. En ese punto, indicó que si el gobierno no realizó dicha consulta, deberá explicar por qué, pues la erradicación de cultivos se podría ejecutar en zonas de territorios indígenas afectándose los derechos de esas comunidades. Igualmente, el Ministerio de Ambiente deberá enviar a la Corte el plan de manejo ambiental para la implementación del programa de erradicación de cultivos ilícitos, copia de los protocolos de mitigación del riesgo. En la cárcel de La Picota fue recluida la colombiana Sara Galeano, repatriada esta noche desde China, donde fue condenada por tráfico de drogas. 2 años duró el proceso de repatriación de la colombiana Sara Galeano, condenada por el gobierno de China a 18 años de prisión por el delito de tráfico de drogas. A su llegada a la cárcel La Picota en Bogotá, donde deberá pagar la condena, agradeció la gestión del gobierno colombiano. La libertad no tiene precio, el amor de la familia no tiene precio, eso no vale. Es mejor tomarse una guapanelita con una arepita que perder la libertad. La Cancillería afirmó que contará con un adecuado tratamiento médico por su grave estado de salud. Además, reveló que actualmente hay 8.000 colombianos presos en el exterior por narcotráfico. La repatriación se hace por cuestiones humanitarias muy graves. No es cualquier situación que simplemente plantee la familia, tiene que haber una gravedad. La Cancillería indicó además que en 34 países del mundo el delito de tráfico de drogas es castigado con pena de muerte o cadena perpetua, lo que hace más difícil la repatriación de colombianos. Como un académico dispuesto a trabajar por su tierra, se define el antropólogo Wilder Guerra, quien hoy fue designado como nuevo gobernador encargado de La Guajira. Para el gobernador encargado de La Guajira es importante trabajar en equipo a la hora de pensar en sacar al departamento de la crisis sin precedentes en que se encuentra. Lo primero es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Mi tierra atraviesa una crisis institucional que no tiene precedentes en la historia del departamento. Hablo de la muerte de niños en el departamento por causas asociadas a la desnutrición. Tenemos que hacer una tarea de realmente conocer el perfil de las familias guayú en donde se están muriendo los niños. El nuevo gobernador de La Guajira es antropólogo de la Universidad de los Andes. Actualmente labora como gerente del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés y reemplaza al detenido Wilmer González Brito. Luego de 1 año y 8 meses de búsqueda, Fiscalía y Medicina Legal confirmaron el hallazgo de los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval, quien perdió la vida durante la toma del M-19 al Palacio de Justicia. En 1985 a Alexandra y a su madre la Fiscalía les entregó equivocadamente los restos de otras 2 víctimas de la toma del M-19 al Palacio de Justicia. Pasaron casi 30 años hasta que la Fiscalía corrigió el error que removió fibras de dolor. Es un sentimiento de frustración frente a lo que pasó en el Palacio de Justicia, pero también es un sentimiento de querer seguir luchando porque nosotras sabemos que no somos las únicas víctimas de este proceso. En el Palacio de Justicia hay 2 tipos de desaparecidos. Están los desaparecidos forzados, que son las personas que salieron vivas y no llegaron a su casa, y ahora nos enfrentamos frente a esta nueva forma de desaparición que se está descubriendo en el Palacio, y son las personas que salieron muertas y no llegaron a sus tumbas. Los restos del magistrado auxiliar fueron encontrados en cajas en poder del CTI. La Secretaría de Educación anunció la apertura de una licitación por 95.000 millones de pesos para mejorar la seguridad y convivencia en los colegios públicos y sus entornos escolares. Dentro de las medidas se anunció la implementación de perros antinarcóticos en 69 planteles que tienen serios problemas de microtráfico y consumo de drogas.
perros antinarcóticos ahora estarán en los colegios públicos de Bogotá, pues se ha evidenciado una crisis por el microtráfico y el consumo de drogas. Caninos a ciertos metros del ingreso de los establecimientos educativos, porque somos conscientes que en 69 colegios, particularmente de Bogotá, la violencia, el microtráfico es un hecho que está allí y tenemos que abordarlo. La estrategia también incluye cámaras y botones de pánico que buscan proteger a los menores de edad de jíbaros y expendedores de droga. Entre 8 y 10 años arranca el consumo de los menores de edad cerca de los entornos escolares. Incluso drogas pesadas se consiguen a domicilio en redes y aplicaciones como Twitter y WhatsApp. Ahí venden cocaína, MDMA y éxtasis, marihuana. La marihuana y el bazuco son las drogas que más se trafican y se consumen hoy en Bogotá. El primer cliente que busca una estructura de narcotráfico son los niños. Para un niño consumir marihuana y bazuco tiene consecuencias irreparables. Se ha evidenciado sobre todo con marihuana aparición de enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia. El negocio mueve 400.000 millones de pesos al año. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, anunció que luego del acuerdo alcanzado entre el contratista de la Ruta del Sol 2 y el gobierno, el Invías reactivará las obras más urgentes del proyecto. Por su parte, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, defendió los proyectos de cuarta generación y aclaró que nada tienen que ver con Odebrecht. El acuerdo para terminar el contrato de Ruta del Sol 2 le dio luz verde al gobierno para reactivar obras urgentes que esta vía requiere. Para esto lo primero es que el gobierno deberá recibir la infraestructura, pagar a los empleados, proveedores y bancos. La ley en Colombia dice que los primeros pagos deben ir a los más débiles. Luego debemos hacer los pagos a los bancos, que son los que tienen garantías. Las obras que asumirá el Invías comprenden entre 50 kilómetros y 100 kilómetros del total de la ruta, que es aproximadamente de 600 kilómetros. Entre tanto, se preparará una licitación pública para que un nuevo concesionario asuma el resto de la obra. Llevamos 52% de avance, un poquito más de la mitad. Con las obras del Invías podemos llegar a un 65%, a 2/3 partes, y quedaría faltando una tercera parte. Yo creo que las obras las podemos ver hacia finales del año 2021 o a comienzos del año 2022. Los acuerdos entre la ANI y la concesionaria serán sometidos a la aprobación de una autoridad judicial. Por su parte, el ministro de Transporte defendió las concesiones de cuarta generación. Esto es una manzana podrida. ¿Ustedes han escuchado de otro proyecto donde haya corrupción? No, este es un tema primero de hace mucho tiempo. Este no es un proyecto de cuarta generación, no es una concesión de cuarta generación. Esta es una concesión de primera generación que se adjudicó hace muchísimos años. Los proyectos de cuarta generación no tienen manto de duda. El ministro asegura que Odebrecht tiene que salir de inmediato del país. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y diferentes gremios de la producción pidieron a la Junta Directiva del Banco de la República bajar sus tasas de interés para reactivar la economía. Los diferentes gremios del país insistieron al Banco de la República de cara a la Junta Directiva de este viernes que baje las tasas de interés actualmente en niveles de 7,50% con el fin de reanimar la economía colombiana que para 2016 creció 2%. Aunque se resalta el resultado en medio de un difícil contexto, los organismos de la producción consideran que la demanda interna debe recibir un empujón para reactivar el consumo. Se espera un recorte de por lo menos 25 puntos básicos. Llamamos la atención del Banco de la República en términos de lo que estaba sucediendo respecto al consumo. Venimos desde octubre del año pasado pidiendo que se reajusten las tasas de interés. Lo que estamos pidiendo a todo el sector empresarial es lo mismo, es bajar las tasas de interés para aumentar la demanda y el consumo. A nivel individual de las personas y de las compañías también empezar a mejorar todo el tema de flujo de caja. Frente al tema del crecimiento, la ANIF mostró su preocupación por la tendencia en varios sectores. Preocupa la pobre composición y diversificación exportadora y del propio sector productivo. Hay que decir que un buen porcentaje del mercado financiero colombiano no espera decisiones del banco emisor para este viernes. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, anunció inversiones por 4.700 millones de dólares para el sector. La producción de crudo en el primer mes del año fue de 885.000 barriles por día, lo que significó una disminución del 12,9% frente al mismo mes del año pasado, cuando alcanzó niveles de 982.000 barriles. Sin embargo, frente al mes anterior cambió la tendencia con un aumento del 2,74%. Para incrementar sustancialmente los niveles de producción, la industria espera invertir más de 4.700 millones de dólares en exploración y explotación. Lo que las empresas están estimando y programando es llegar a alrededor de 4.700 millones de dólares este año, es decir, doblar
las inversiones del año pasado. Según el dirigente, el objetivo es incrementar el nivel de reservas del país. Logremos recuperar el camino que hemos perdido en materia de reservas probadas. Finalmente señaló que los precios por encima de los $50 el barril reactivará la perforación de pozos hasta en un 160%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,79% a 1.341 puntos. La acción de Biomax fue la que más subió con una valorización de 7,83% a 2.480 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más cayó con una pérdida de 9,09% a 8 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.871 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.860 pesos. Un euro cuesta 3.051 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 49 centavos. El azúcar se transó en 20,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $54 con 39 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.335 pesos. La firma italiana Fendi revive el glamour de la época dorada de la moda italiana. Verán estos clásicos y elegantes diseños después de comerciales, cuando los espero para hablar de la tendencia de que entre a nuestros hogares el arte urbano del graffiti. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el estudio de uno de los artistas urbanos más reconocidos de Bogotá, TOT, desde donde hablaremos de la tendencia que se toma en la decoración de interiores, el graffiti, una manifestación artística de la calle que entra a los hogares para darle un toque de modernidad y vanguardismo a los espacios. El movimiento del graffiti en Bogotá se robustece cada vez más, convirtiendo a nuestra urbe en la capital latinoamericana de este arte callejero. Hoy personas como Luisa Castro optan por obras de grafiteros y artistas urbanos para adornar sus casas. No es algo que se pueda llegar a ver feo o corriente, sino algo que me parece que se ve original, es muy de uno. Yo pienso que eso también da como la personalidad de la casa de uno. Más que un graffiti, para mí es arte. Y todo el que viene a mi casa le encanta, se toma fotos. Las técnicas se entremezclan para dar el resultado deseado. Uno en la calle aprende a pintar y aprende a hacer un montón de cosas. Y esto es otro, a veces también como otro lenguaje, una traducción básicamente, y en las traducciones pues se pierden cosas y se ganan cosas. Obras más individuales, adaptadas a los espacios, surgen de esta intromisión del arte de la calle a la casa. He intervenido piezas donde pongo un cuadro y me salgo del cuadro, sigo pintando la pared, y eso hace que se vuelva una instalación. Entonces la gente cuando llega a su espacio y ve eso, pues contempla algo diferente. Con la finalidad de reducir el número de riñas que se suscitan en las noches de rumba bogotanas, la alcaldía lanzó una estrategia de prevención con la que hoy sorprendió en las calles capitalinas. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá puso en marcha la campaña Farra en la Buena, y el lanzamiento de esta iniciativa se realizó con un flash mob en la zona rosa de la capital. Esta es una estrategia no de control, no de policía, sino de prevención y para que la gente salga a rumbear de manera tranquila y sana. Vamos a hacer también un concurso entre diferentes zonas de bares, entre estas 5 zonas de bares, y la que más logre reducir un índice que tiene lesiones, riñas y homicidios, vamos probablemente a extenderle el horario de rumba hasta las 4 o 5 de la mañana. Esta campaña se llevará a cabo en su primera fase en las localidades de Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Chapinero. Mucho tiempo fueron consideradas un defecto, pero ahora se han convertido en el boom del mundo de la belleza. Les hablo de las pecas. Para quienes no las tienen, ahora se pueden tatuar. Cada vez son más las mujeres que acuden a esta técnica para lucir diferentes con un rostro pecoso, pero primero hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. Hay que ir a los sitios profesionales. El tatuaje estético y el tatuaje artístico van de la mano en cuanto a los implementos. Y al igual que las tintas, son tintas hechas en laboratorio para la piel para que no vayan a tener ninguna consecuencia más adelante. Cuando las cosas no son exageradas y se hacen en su momento al tamaño y en el sitio que son, creo que siempre van a tener mucha aceptación. El proceso de tatuado de pecas dura alrededor de 4 horas. Y como se realiza en una zona que está muy expuesta, requiere retoque aproximadamente cada 2 años.
Botas altas, faldas plisadas y abrigos fueron parte de la propuesta de Fendi en la Semana de la Moda de Milán, un guiño al Hollywood de antaño. La pasarela de la Semana de la Moda de Milán se transformó en una elegante calle romana, recreando la sutileza y sofisticación de esta cultura a través de la moda. La firma italiana Fendi fue el artífice de esto para presentar su nueva colección en la que priman los abrigos. Karl Lagerfeld es el creador de esta propuesta, en la que explora los tonos grises, tierra y el rojo, haciendo una alianza con diseños que evocan los orígenes del cine italiano y de Hollywood. Las botas rojas se convierten desde ya en el accesorio de la temporada, propuesta ideal para climas fríos como el de Bogotá. Hasta aquí las noticias del entretenimiento y la cultura. Me despido desde el estudio del artista urbano Tot. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. En virtud de los decretos de emergencia social, el gobierno aumentó el sueldo para 1.100.000 empleados oficiales, incluidos las fuerzas militares y la policía, en 26.8%. Los oficiales tendrán una bonificación entre el 10 y el 45%, dependiendo del grado. Los suboficiales entre el 10 y el 30%. No va a haber un problema financiero adicional a causa de esta medida. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Revolcón en la Corte Constitucional. 2. ¿Quién será el nuevo superfinanciero? 3. Yo siempre al levantarme piso primero con el pie derecho. Un precandidato se levantó hoy con el pie izquierdo. Uy, pobre. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Revolcón en la Corte Constitucional por retiro de magistrados. 3 de sus magistrados titulares están próximos a retirarse y aún no hay ternas para escoger su reemplazo, por lo que la alta corporación quedará con 4 magistrados en encargo y solo 5 titulares, en un momento crucial en el que uno de los principales temas por discutir son las leyes y los decretos expedidos para implementar el acuerdo de paz. La próxima semana ya no estarán 2 de los brillantes magistrados, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, y la Corte Constitucional, que debería haber enviado las ternas desde noviembre, aún no lo ha hecho. Sus magistrados no han logrado ponerse de acuerdo sobre la conformación de las 2 ternas. Incluso desde que la Corte Suprema regresó de vacaciones de fin de año, solo ha realizado 2 salas plenas. Por esa razón, la propia Corte Constitucional tuvo que elegir a los 2 magistrados en encargo que reemplazarán temporalmente a Vargas y a Palacio. Se trata de Iván Escrucería Mayolo, auxiliar de Palacio, y José Antonio Cepeda, magistrado auxiliar del magistrado conservador Luis Guillermo Guerrero. A esto se suma que en abril saldrán la magistrada María Victoria Calle y también Aquiles Arrieta, quien es reemplazo del exmagistrado Jorge Pretel, y cuyos reemplazos deben ser ternados por la Presidencia de la República ante el Senado. El asunto es tan grave que podría cambiar la inclinación progresista de la actual Corte Constitucional. 2. ¿Quién será el nuevo superintendente financiero en reemplazo de Gerardo Hernández, nuevo codirector del Banco de la República? Se requiere un técnico no político. Por eso toma fuerza el nombre del abogado externadista Jorge Castaño, quien precisamente reemplazó a Hernández durante los 10 meses de la absurda suspensión que le impuso el procurador Alejandro Ordóñez. Castaño es hoy el director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y durante 15 años laboró en la Superfinanciera, ocupando diferentes posiciones. Conoce como muy pocos el mercado de valores y el sistema financiero. Lo que pasa es que el gobierno dictó un decreto que impone un proceso de meritocracia para escoger al nuevo. Todos los expertos que conocen a Jorge Castaño saben que si se presenta, arrasa. Doctor Castaño, prepare la hoja de vida. 3. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, les dijo a senadores y representantes de la U
que hay un 80% decidido que se lanzará como candidato presidencial. En un encuentro promovido por el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, y el representante Jaime Buenahora, el embajador Pinzón les aseguró a los congresistas de su partido que espera ser el candidato único de la U lo más pronto posible. Pinzón no es partidario de consultas internas para definir el candidato, pues espera ser aclamado por su partido. Dijo que busca reunirse con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el senador Roy Barreras, también aspirantes a la candidatura de la U, para intentar un acuerdo en el que ellos desistirían de sus precandidaturas y que los respalden a él. Un agente 001 conoció que a la reunión fueron 6 de los 20 senadores y 5 de los 37 representantes del partido de la U. Senadores solo fueron Mauricio Liscano, Maritza Martínez, Manuel Enrique Rosero, Roosevelt Rodríguez, Carlos Soto y Andrés García Zucardi. Y los representantes, Felipe Lemos, Nicolás Guerrero, Luz Adriana Moreno, Jaime Buenahora y Efraín Torres. Uy, ¿prelanzamiento malo? No, terrible. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid sobre el descubrimiento de otro sistema distinto al solar, ¿cree usted que fuera de la Tierra hay vida? Sí, 91%. No, 9%. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.